Hola, este es un video para explicar el proceso de resolución en Tolmun. Esperamos que este video les sea muy útil y si tienen alguna duda, acérquense a sus subsecretarios. El primer paso para el proceso de la resolución es abrir un COCU simple. Los COCU simples pueden durar entre 5 y 20 minutos. Recuerden que para esto todos los delegados se pueden poner de pie para ponerse de acuerdo, discutir sus propuestas abiertamente. ¿De qué tienen que tener cuidado? De que todos estén hablando del tema que tienen que estar hablando y nadie esté hablando para ligar, para convivir o de cosas que no tengan que ver con el comité. En el caso del comité es en inglés, que nadie esté hablando en español. Lo mismo va para el comité en francés. También muchas veces pasa que están en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en cualquier red social que se utilice dentro de 50 años cuando se abra este video por primera vez. Entonces recuerden, redes sociales no están permitidas. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Delegación de México, ¿a qué punto se refiere? A mi delegación le gustaría proponer una moción para abrir un COCU simple de 15 minutos. Delegado, usted está en orden, por favor tome asiento. Delegados, la Delegación de México ha propuesto una moción para la apertura de un COCU simple de 15 minutos. ¿Quién secunda la moción? Delegación de Argentina secunda la moción. Procederemos con la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Delegados, la moción claramente pasa. Los encontramos en un COCU simple de 15 minutos. El segundo paso. En este momento es cuando todos los delegados están de pie debatiendo sobre sus ideas de una forma más libre. Aquí es donde todos tienen que estar trabajando en la posible hoja de trabajo, es decir, el documento a mano en el que van a poner todas las propuestas que un bloque o un grupo de bloques están soportando. ¿Cómo tiene que ser la posible hoja de trabajo? Hasta arriba debe tener el nombre, posible hoja de trabajo. El comité en el que se está debatiendo tiene que ser el nombre completo, no pueden ser las siglas. El tópico, ya sea tanto la letra como el nombre completo. Y una vez que está esto, pueden empezar a enumerar todas sus propuestas. Esto lo ideal es que sea en papel para que todos los presidentes puedan hacer anotaciones, puedan ir diciendo esto sí, esto no, esto chequenlo. También se puede ir haciendo en compu, lo cual va a facilitar muchos procesos después. El siguiente paso, en este momento los delegados le hacen llegar a la mesa esa posible hoja de trabajo, ya sea mediante un paje en el debate o durante un caucus. Para esto, ¿qué tiene que cuidar la mesa? La ortografía y la redacción, es decir, que todo tenga sentido, y las firmas. ¿Esto qué quiere decir? Que una tercera parte de los delegados hayan firmado esta posible hoja de trabajo. También es importante revisar las propuestas. ¿Esto para qué? Para que los delegados no hagan ningún tipo de propuesta fuera de lugar o que no le corresponda al comité. En cuanto le llegue a la mesa, el presidente o presidenta tiene que reconocer que ha llegado esta hoja a su poder. Delegados, en este momento la mesa ha recibido una posible hoja de trabajo y procederá a revisarla. Ya que la mesa realiza la revisión apropiada de la ortografía, la redacción, las propuestas, lo que sigue es reconocerla. ¿Cómo hace esto? El presidente se pone de pie y reconoce la posible hoja de trabajo como hoja de trabajo, ya sea A1, A2, A3, B1, dependiendo. La letra depende del tópico. Si están hablando del tópico A, la hoja va a ser A. Si están hablando del tópico B, va a ser la hoja B. El número depende del orden en el que lleguen. Pueden llegar más de una hoja de trabajos. Es decir, el presidente va a tener que leer todas las que le lleguen. Una vez que la reconoce, va a pedir que pasen 2 delegados enfrente para leerla. Es decir, la hoja completa, propuesta por propuesta. Ya que los 2 delegados pasan a leerlo, se va a hacer una sesión limitada de preguntas. Para esto no se tiene que proponer, no se tiene que secundar, no se tiene que votar. El presidente o la presidenta simplemente tiene que decir que se abre y los delegados pueden hacer preguntas abiertamente, sin ninguna necesidad de punto de privilegio personal, preámbulo subsecuente. Aquí que es importante considerar, la sesión limitada puede durar, como dice su nombre, una cantidad ilimitada de tiempo, pero el debate puede llegar a ser muy lento y muy pesado. Es decir, el presidente, el moderador y el oficial van a tener que trabajar en equipo para ver en qué momento aportarla. Además es importante considerar que solo se pueden hacer preguntas, es decir, no se pueden hacer comentarios. Los delegados muchas veces buscan hacer comentarios sobre la hoja y el presidente tiene que decirles directamente: delegado, ¿cuál es su pregunta? Para evitar que se haga un debate innecesario. Delegados, en este momento la mesa reconoce la hoja de trabajo A1. La mesa requiere a 2 personas que pasen al frente a leer esta hoja. En este momento estoy leyendo la hoja porque estoy aquí enfrente. Gracias, delegados. Delegados, en este momento nos encontramos en una sesión ilimitada de preguntas. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Delegado de México, por favor establezca. Según la propuesta es
generar empleos, pero ¿cómo van a generar empleos si no tienen fondos? ¿De dónde van a sacar los fondos según tu propuesta A? ¿Delegado? Estos fondos los buscaremos mediante organizaciones como la OMC, como UNICEF y otros fondos que apoyan a las Naciones Unidas. Gracias, delegado. ¿Qué? Una vez que la mesa ha revisado todo, es decir, la ortografía, las propuestas y la redacción, tiene que reconocer la hoja de trabajo como hoja de trabajo A1, A2, A3, B1, B3. ¿Esto de qué va a depender? La letra va a depender del tópico del que se esté debatiendo. Si está en el tópico A, la hoja va a ser A. Si está en el tópico B, va a ser B. En caso de que haya una crisis, va a ser C. El número va a depender del orden en el que lleguen. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber más de una hoja. Una vez que la reconoce, se va a pasar a leer la hoja completa. Para esto el presidente tiene que convocar a 2 delegados. No importa si participaron mucho o si participaron poco. Una vez que se lee por estos 2 delegados, se abre una sesión limitada de preguntas. Esto no se tiene que proponer, secundar ni votar. El presidente simplemente dice que se abre. ¿Qué es importante considerar aquí? Las preguntas pueden ser directas. No tiene que haber punto de privilegio personal, subsecuente o preámbulo. También es importante considerar que muchas veces los delegados toman esto como una invitación para abrir un caucus moderado en lugar de hacer preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente se pueden hacer preguntas. Si el delegado hace algún comentario al respecto de la hoja, el presidente tiene toda libertad de decirle: delegado, recuerde que es una sesión limitada de preguntas. ¿Cuál es su pregunta? Si esto se sigue repitiendo, el presidente puede incluso llegar a amonestar a las personas que hagan comentarios en lugar de preguntas. Delegados, en este momento la mesa reconoce la hoja de trabajo A1 y necesita a 2 delegados que pasen al frente a leerla. En este momento estoy leyendo la hoja porque estoy aquí enfrente. Gracias, delegado. Delegados, en este momento nos encontramos en una sesión ilimitada de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Delegación de México, por favor, establezca. En su delegación propone abrir clínicas para aborto, pero ¿qué fondos usará para tal efecto? Buscaremos fondos como la UNICEF, como la OMC y otras organizaciones que busquen fomentar apoyo social. Gracias. Gracias, delegado. Por favor, tome asiento. Ya que pasó todo el proceso de leer la sesión limitada de preguntas, se tiene que abrir otro caucus del tiempo que la mesa considera apropiado para que los delegados puedan pasar todo lo que está en la hoja de trabajo a la computadora. El formato que debe llevar ante el proyecto de resolución es el siguiente. Lo primero que debe decir es el título ante el proyecto de resolución, seguido de A1, A2, B1, B2, depende de la letra que tenía la hoja de trabajo. En el renglón siguiente va el nombre del tópico, tópico A, tópico B. Después, en el renglón siguiente, son los patrocinadores, son 5. Son las 5 delegaciones que más propuestas hicieron y que más aportaron a este anteproyecto. Después, en el siguiente renglón, se establece el nombre del comité de estudio 2 puntos. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Se dejan los 2 puntos para que en el siguiente renglón empezamos con las frases preambulatorias, que son frases como considerando, tomando en cuenta. Cada frase va subrayada, cada oración con cada una de esas frases va espaciada por un renglón. Y aquí se establece las causas de las propuestas que van a dar abajo. Después de las frases preambulatorias también se deja un renglón y empezamos con las frases operativas. Son las que van con las propuestas, también van subrayadas. Y después de eso solo se establecen las propuestas. Es importante recordar que las propuestas son invitaciones y no imposiciones. También es importante recordar que todos los renglones van numerados, ya sea un renglón con una oración o un renglón en blanco, para que se puedan hacer las enmiendas. Ya que los delegados terminan de trabajar en el formato del anteproyecto de resolución, tienen que enviárselo a la mesa otra vez para que la mesa realice últimas revisiones. Aquí es importante que la mesa revise absolutamente todo para que ya no haya necesidad de enmiendas. Una vez que le llega a la mesa, lo reconoce, tiene que proyectarlo, leerlo otra vez y una sesión limitada de preguntas. Es exactamente igual que el paso anterior con la posible hoja de trabajo, solo que aquí sí es imprescindible que lo proyecte. Una vez que todos los delegados ya lo leyeron, algo importante considerar es que durante la lectura, todos los delegados tienen que leer lo que está en el anteproyecto de resolución tal cual está. Es decir, si hay algún error gramatical, alguna palabra mal escrita, tienen que leerlo de esta forma. De lo contrario, son acreedores a una amonestación directamente. Una vez que ya terminaron con este proceso, empezamos con el proceso de enmiendas.
¿cómo es este proceso? El presidente o presidenta tiene que decir, delegados, en este momento procederemos con el proceso de enmiendas. Algún delegado la propone levantando la placa, mencionando el renglón en el que la desea realizar. El oficial de conferencias en ese momento tiene que mostrar el renglón del que está hablando el delegado, y ya que lo está mostrando, el presidente tiene que decir a los delegados qué fue lo que acaba de pasar, secundarlo y votarlo. Una vez que termina todo el proceso de enmiendas, sigue el proceso de votación. Aunque es importante recordar que durante las enmiendas se tiene que enviar la hoja a imprimir mediante un miembro del secretariado o una persona de logística. La votación, ¿cómo se realiza? Hay 3 grandes rondas. En la primera todos pueden votar a favor, en contra o abstenerse con derecho de explicación. La segunda es muy particular. ¿Por qué? Porque solo las personas que se abstuvieron durante la primera pueden votar y van a tener que emitir su voto a favor o en contra, todavía con el derecho de explicación. Una vez que termine la segunda ronda, ¿qué va a pasar? Las personas que hayan emitido su voto con derecho de explicación van a pasar siendo reconocidos por el presidente o presidenta. Ya que terminen de pasar todos, se prosigue a la tercera ronda. Aquí todos van a votar a favor o en contra. No hay abstenciones. Es bien importante que las mesas o el presidente o el moderador les recuerden que no hay abstenciones, porque luego hay personas que se siguen con esa idea. Delegados, en este momento procederemos a la votación. La mesa solicita a los países que solo son observadores en este comité que salgan por un momento mientras se realice este proceso. Delegados, empezaremos con la primera ronda de votación, donde pueden votar a favor, en contra o abstención con derecho a explicación. Delegados, en este momento proseguiremos con la segunda ronda de votación, donde solo votarán los que se abstuvieron en la primera ronda y deberán votar a favor o en contra. Al final de esta ronda, reconoceremos a los que pidieron derecho a explicación para que pasen al frente y lo den. Delegados, en esta tercera ronda de votación, todos tienen que votar solo a favor o en contra, no hay abstenciones. Una vez que terminan las votaciones, si la mayoría de los delegados votan a favor, llega la persona del secretariado, todos los delegados tienen que poner su firma ya en el documento impreso, y al final la persona del secretariado, ya sea la Secretaría General, Subsecretaría o algún subsecretario de comités, también firma esa hoja. Se dan un aplauso a todos los delegados y se da por terminado el tema. En caso de que la mayoría voten porque no, todo el comité va a tener que regresarse hasta el momento en el que se proyecta el siguiente anteproyecto. ¿Esto qué involucra? El tener que repetir todo el proceso de lectura, sesión ilimitada, enmiendas, hasta que una hoja pase y sea reconocida por todo el comité como la hoja final.